Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver aparte, lo encuentran en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy. En primer lugar está el corresponsal jefe del diario madrileño El País, Jan Martínez Arens. Bienvenido a esta mesa como siempre, Jan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está también con nosotros Alina Dieste, corresponsal de la agencia France Press. Bienvenida aquí. Muchas gracias. Y Sebastián Rotella, periodista de ProPublica. Bienvenido a sí mismo a este programa. Gracias, buenos días. Mucho viento en esta zona de los Estados Unidos. Hay 1.500 vuelos cancelados en los aeropuertos de Boston, el de Logan, en los de Nueva York, en La Guardia, en Newark, en el John F. Kennedy, en el aeropuerto de Filadelfia, en el de Washington. ¿Está fuerte o no? Sí, y parece que va más, o sea, pero ya es una cosa como cíclica, porque hace un mes teníamos tormenta de nieve, hace otros 2 tuvimos unas tormentas también tremendas de lluvia, y acordaros que en septiembre estuvo los huracanes, es decir, el tiempo está salvaje. Y está cerrado el gobierno, no están trabajando los funcionarios del gobierno aquí en esta ciudad. Es raro que esa expresión cerrado el gobierno es tan corriente aquí en Washington y en los otros países no. Pero cuando no se consigue aprobar el presupuesto para que funcione el gobierno, aquí se habla del shutdown, del cierre del gobierno. Cuando hay un día con mucho viento como hoy, cerrado el gobierno. Si cae nieve, cerrado el gobierno. El gobierno tiene los nervios muy frágiles, parece ser, porque solo hace falta un poquitín de nieve, un poquitín de viento y se acabó todo el mundo a casa. Yo recuerdo que cuando Barack Obama se posesionó como presidente de Estados Unidos, a las pocas semanas, a los pocos días cayó una nevada de 4 pulgadas, que son 10 centímetros, y suspendieron los colegios, ¿no? Los niños no podían ir al colegio, y él se quejó en algún mensaje, o dijo que le parecía el colmo que las hijas de él no pudieran ir al colegio, que en cambio en Chicago, de donde él venía, donde sí cae muchísima nieve. De donde soy yo, y es cierto, o sea, ¿cómo es posible que un poquitín de nieve todo se paraliza? O sea, hay que ser un poco más duros. Es como en Boston cae 1 metro de nieve y los colegios están abiertos, pero a Obama le llovieron rayos y centellas cuando dijo eso aquí en Washington, porque mucha gente le dijo que si no le gustaba que se fuera de regreso a Chicago, por supuesto él no quiso hacer caso. Bueno, primer asunto, Alina, Venezuela. Había elecciones presidenciales previstas para el día 22 de abril y han sido aplazadas, según anunció Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, para el 20 de mayo. Dijo ella que aquí eso va a dar más espacio de participación a los distintos candidatos y demás. Pero están ilegalizados la mayor parte de los partidos políticos para esos comicios. No va a haber elecciones para la Asamblea Nacional, o sea, para el Parlamento. Recordemos que en Venezuela están funcionando dos congresos, la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente, y la Asamblea Constituyente, que es una asamblea chavista, pues convocada por Maduro y controlada por Maduro. Lo que se pregunta mucha gente es, ¿por qué se ha producido este aplazamiento? ¿Es fruto de ese diálogo del gobierno con parte de la oposición en República Dominicana, en Santo Domingo? ¿Es para permitir que algunos otros sectores de la oposición inscriban candidatos? ¿Cuál será la razón que hay detrás de eso? Yo lo veo más como un intento del gobierno de legitimarse, ¿no? Internacionalmente está muy cuestionado por haber convocado elecciones sin las garantías que todo el mundo consideraba que tiene que tener, que los países en general en la región y en el mundo le exigían. Entonces hacer esto es como, bueno, yo estoy dispuesto a conceder, estoy dispuesto a dar más tiempo, estoy dispuesto a permitir que la oposición se presente. En los hechos se presentó, Henry Falcón está aspirando a competir con Maduro, a pesar de todos los problemas que hay en la oposición, que está muy fraccionada y que ha sido muy cuestionado por haber accedido, porque la oposición había decidido boicotearlo. No, creo que es más que nada un intento del chavismo demostrar que lo que está haciendo está bien y que, como yo creo que evidentemente Maduro va a hacer todo para ganar, sea como sea, de esta forma sentirá que nadie puede decir nada porque di más tiempo, di más oportunidades, y entonces si gano, es más creíble mi triunfo. ¿Será ese el motivo del aplazamiento de las elecciones? Y si es así, ¿conseguirá el gobierno de Maduro legitimarse un poco más con esta postergación de las elecciones? Yo creo que es un intento y nada más. Es decir, estoy de acuerdo a intentar legitimarse porque, de hecho, la presentación de las elecciones ha sido un rotundo fracaso. Es decir, la gente, la comunidad internacional no se los ha creído y estaba claro que van camino a aumentar la tensión, cuando las elecciones lo que deberían hacer precisamente es reducirla y marcar el inicio de una nueva era. Esto de momento parece absolutamente imposible. El acuerdo además es un
muy pequeño, estamos hablando de un aplazamiento de un mes, se ha logrado con una pequeña parte de los partidos, no están los grandes líderes, Capriles no está, tampoco está Leopoldo López. Yo creo que de momento es más la caricatura, es más una pantomima, es más un intento que un hecho real o un cambio de orientación del régimen. Si realmente quisieran, tendrían que abrir una gran mesa, aceptar las condiciones iniciales, poner las elecciones en julio, que no importa, que nada puede afectar a los intereses de la nación, y de verdad buscar una fórmula para salir del inmenso atasco en el que está ahora mismo Venezuela. Es una pantomima este aplazamiento de elecciones, como dice ella. Sí, a mí me parece un maquillaje, ¿no? Y otra vez con tanto opositor o bajo arresto domiciliario, que no está ni en el país, o sea, está realmente hay un problema estructural que solo se podría empezar a solucionar invitando a observadores y comunidad internacional firme, con una visión realmente dura de la situación, para empezar de cero y plantear cuáles son las condiciones, con un acuerdo de toda la oposición, en que se podía empezar a llevar a cabo elecciones justas. Pero aplazar unas semanas esta situación no lo veo como ninguna solución. Cambio de asunto, Jean Martínez, para hablar del viejo continente, para hablar de Europa. Hay elecciones este domingo en Italia. Italia tiene la tercera economía europea, el desempleo está en el 11% de todas maneras, y la deuda italiana es del 132% del Producto Interno Bruto, del PIB, es una deuda altísima. Se van a escoger los 630 diputados de la Cámara de Diputados, y 315 escaños del Senado. De ahí, por supuesto, saldrá el jefe del gobierno. Italia ha tenido tantos cambios en el Ejecutivo que ya creo que no sabemos cuántos. Esta mañana veía, me parece, es más, hay gente que no recuerda el nombre del primer ministro italiano. En esta ocasión es Paolo Gentiloni, que reemplazó a Matteo Renzi, y según veía, es el primer ministro número 57, me parece, desde que volvió la democracia a Italia. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Hay 3 candidatos que tienen alguna opción de ganar, pero en realidad son 2. Por un lado, está Matteo Salvini, un hombre de la Liga Norte, muy de derechas, que está respaldado nada menos que por Silvio Berlusconi, quien fuera primer ministro italiano, que tiene 81 años, tiene alrededor de 20 procesos que se le han seguido por distintas razones, pero ha sido condenado por fraude fiscal y por lo tanto está inhabilitado para tomar parte en unos comicios. Se dice que Berlusconi quiere volver dentro de 2 años, cuando ya se vence la inhabilidad, y tendría 83 años. Bien. Ahí está Matteo Salvini. Está también Luigi Di Maio, del movimiento 5 Estrellas, fundado por el comediante Beppe Grillo, un hombre muy populista. Hace pocos días se fue al Palacio del Quirinal, donde Sergio Mattarella, el presidente de la República Italiana, y le dijo que le iba a enviar de una vez los nombres de los ministros, y ni siquiera se han producido las elecciones. Un hombre considerado también muy populista. Y en el Partido Democrático, en los demócratas, está Matteo Renzi, quien fuera alcalde de Florencia, jefe del gobierno anterior, y quien debió renunciar porque convocó un referendo para hacer unas modificaciones a la Constitución y lo perdió. ¿Qué puede ocurrir aquí, sobre todo cuando se dice que la coalición en la que está Berlusconi podría triunfar en estas elecciones si obtiene el 37 o el 40% de los votos, simplemente porque hay muchos partidos minoritarios y si ninguno de ellos saca más del 3% quedarían prácticamente eliminados? ¿Será que Berlusconi va a volver a mandar en Italia? Yo creo que Italia vuelve o sigue siendo Italia, es decir, es un mosaico, lo has explicado muy bien, es un mosaico de estructura variable altísimamente inestable desde el punto de vista gubernamental, no social. Es un país, yo creo que de los más avanzados culturalmente del mundo, pero políticamente es una olla a presión, y ahora estamos viviendo un nuevo ejemplo. Va a haber unas elecciones. ¿Quién va a ganar? Bueno, parece que el centro derecha va a ganar. Ahora, si no saca mayoría absoluta, y eso parece difícil, si la diferencia es poca, yo creo que lo pueden solucionar de alguna forma. En esa geometría variable siempre van a encontrar algunos diputados dispuestos a consolidar esa mayoría. Si quedan lejos de la mayoría absoluta, la solución natural sería una solución a la alemana, con una coalición con el centro-izquierda, pero eso es políticamente imposible. A Renzi ya sería, si ahora está mal Renzi, si hiciese o ensayase algo parecido, acabaría absolutamente a los pies de los caballos, con lo cual, y quizá cabe la posibilidad también de buscarse un hombre bueno. Se habla del presidente del Parlamento Europeo, es decir,
alguien que, bueno, pues apacigüe un poco el enconamiento que hay ahora mismo en Italia. Yo, francamente, creo que nadie es capaz de hacer un pronóstico cierto. Además, hacerlo en el caso italiano tiende a ser un acierto cortoplacista. Pues uno acertar la semana, pero a las 3 semanas podemos encontrarnos con un tablero muy distinto. Lo que hay, que yo creo que eso es verdad, y lo has señalado tú muy bien, es una vuelta de Berlusconi. No podrá ser primer ministro, pero otra vez, con 81 años, con 20 procesos, con condenas, sigue siendo el personaje clave del tablero electoral. ¿Por qué Italia funciona si la política es así? Se lo preguntan los que no son europeos, como es mi caso. Uno dice, es decir, es la tercera economía de Europa. Es uno de los 6 países que fundaron la Unión Europea junto con Alemania y Francia y con los países del Benelux, con Bélgica, con Luxemburgo y con Holanda. Es posiblemente, según dice la historia de Italia de la Universidad de Cambridge, el país en donde por mayor número de siglos y de años ha tenido presencia los avances de la humanidad. O sea, es uno de los grandes países de la historia. ¿Cómo es posible que funcione así? Cada 20 días, cada 6 meses cambian de gobierno. Es una contradictoria, porque los italianos saben mucho de política, leen muchísimo los periódicos, les encanta la discusión política. Eso es algo que si alguien que ha visitado Italia lo ve inmediatamente, y tienen un nivel de conocimiento político altísimo, pero son capaces de vivir pese a sus gobiernos. Es decir, la sociedad civil es muy fuerte, y es una sociedad civil que avanza con sus propios medios, haya o no haya bloqueo de la clase política. Lo hemos vivido en otros sitios. España tuvo hace poco una experiencia a la italiana cuando estuvo durante un año en un territorio, en un limbo político que no se sabía, y la sociedad española descubrió que se puede vivir sin que el gobierno funcione al 100%. Hombre, no es lo mejor, y en cualquier caso luego también hay que decir que Italia es una tierra de buenos políticos, es decir, que cuando se ponen a trabajar saben lo que tienen que hacer. Pero es verdad que viven en esa precariedad permanente, que quizá no sea precariedad, quizá lo que estamos es pidiendo algo a un sistema político que ese sistema político no tiene. O sea, no es un sistema de mayorías estables, es un sistema de geometría variable y inestabilidad continua. Quizás esa es su característica y no tiene por qué ser necesariamente mala. Va a volver Berlusconi al Inadi este. Yo creo que Berlusconi, como bien dijo él, el buen vino, él se comparó con el buen vino, ¿no? Que dice que un buen vino es cada vez mejor a medida que pasa el tiempo, 81 años, y todo para volver a reinar en la política italiana. Pero yo estaba pensando en lo que él decía sobre el parlamentarismo, porque nosotros desde América vemos acostumbrados a regímenes presidencialistas, nos cuesta entender un poco toda esa necesidad que tienen sistemas políticos como el de Italia de negociar permanentemente. Yo no creo que sea malo, y creo que Italia es un país absolutamente pujante en muchísimos aspectos, y bueno, toda esa especie de hervidero que siempre es su política y esa inestabilidad, en el fondo demuestra un gran interés por negociar los temas, o por discutirlos, o por permanentemente ver cómo pueden alcanzar las mayorías, ¿no? Y creo que el tema migratorio, que es uno de los grandes debates en este momento por toda la llegada de inmigrantes, se presenta como definitorio en términos de un protección, cerrarse o abrirse. Italia se abrió al mundo enviando muchísimos inmigrantes. En América del Sur las elecciones no son precisamente sobre los temas que preocupan en Italia, sino sobre otras cosas, sobre, por ejemplo, cómo potenciar la cultura italiana. Hay un cantante argentino muy conocido, Piero, que es candidato. Es candidato en Colombia. Claro, en Colombia es muy conocido, sí. Y es candidato en las elecciones ahora. Y lo que él busca es llevar, en Argentina es donde está la gran mayoría de los inmigrantes en las Américas, italianos, ¿no? La presencia es muy fuerte del Río de la Plata, todo el Río de la Plata. Y bueno, ese tema de potenciar la cultura es un poco lo que queda después de todo este sinsabor de las negociaciones y los desencuentros y la falta de estabilidad en el gobierno, la ingobernabilidad. Es interesante ver cómo del otro lado lo que se busca es, Italia nos ha abandonado un poco, ha cerrado consulados, no está apostando al italiano como un idioma que tiene que buscar y estimular y enseñar para promover la cultura italiana. Entonces, el desafío también para los que están del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, es lograr esa presencia, ¿no? en Italia y potenciar la cultura italiana. Piero acaba de estar justamente en Colombia de gira, tiene canciones como esa de Los Americanos o de Viejo, mi querido viejo. Es increíble todo lo que les gusta en Colombia. Me sorprendió, sí. Me sorprendió mucho cuánto pegaba Piero. Y solía tener un molino abandonado a las afueras de Madrid, en un pueblo que se llama Jadraque, donde pasaba grandes temporadas creo que es la provincia de Guadalajara.
Sebastián Rotella, va a volver Berlusconi a Italia. Además, él está diciendo que si gana la coalición de la que él forma parte, pues habría que expulsar a 600.000 inmigrantes. Parece que tiene los números para volver. Es interesante, voy mucho a Italia, tengo familia ahí. Es un país que en ciertas cosas, en un momento dado, por ese caos que ustedes están describiendo muy bien, en temas concretos, por ejemplo, la lucha contra la mafia, es impresionante los pasos adelante que ha hecho. Es uno de los pocos, creo que el único país importante europeo que no ha tenido un atentado terrorista en todo este tiempo islámico, ¿no? O sea, en algunas cosas funciona bien. El problema ahora es que, claro, hay la casta, ¿no? Lo que llaman los italianos la casta, que es esta estructura política antigua, anclada, representada por gente como Berlusconi, y después hay, como lo que hemos visto en otros países, en Estados Unidos y en Europa, el populismo representado sobre todo por Cinque Stelle y por la Lega Nord, ¿no? Esta cosa de derechas o extrema, muy excéntrica en lo que es Cinque Stelle, muy filorrusa, que es preocupante. Una cosa que va a ser preocupante para la Unión Europea ahora en Italia es que tenemos Cinque Stelle, Berlusconi y la Lega Nord, todos con un llamativo... Les gusta Putin. Les gusta Putin, les gusta Rusia, lo ven como un modelo y esto puede realmente crear problemas dentro del seno de Europa con una Rusia cada vez más agresiva. Pero Berlusconi está ahí y Cinque Stelle, curiosamente, es el partido que más peso tiene, ¿no? Con que ya es un problema que todos tendrán que resolver. Entonces, el tema de la migración... hay un sentimiento antimigrante feo y peligroso. Al mismo tiempo, Italia se queja con razón, que es una puerta de entrada para todos estos migrantes. La Unión Europea un poco ha dejado a Italia a la deriva para manejar el tema. No se puede aceptar todo el mundo, no se entiende. El problema de esta dureza que ahora se plantea es porque no ha habido una política europea sensata, ¿no? O sea, para balancear un trato humano a esa gente y hay cierta restricción, ¿no? Entonces, están luchando con todo eso. Pero cuando vas a Italia siempre ves que la gente vive bastante bien, sí, ¿no? Hay el problema estructural de la gente joven y todo eso y el desempleo, pero yo creo que de alguna forma u otra siempre buscan la forma de arranjar, como dicen. Claro, hace poco decía el expresidente del gobierno español, Felipe González, que Europa continúa siendo esa esquina en el suroccidente de Eurasia, decía así, en donde existe el más alto nivel de vida del mundo y donde más se respetan los derechos humanos, y eso puede ser verdad. Pero hablando de Europa, no puede peligrar la unión monetaria si gana Matteo Salvini, el candidato de esa coalición de Berlusconi, que llegó a decir en un momento dado que el euro, la moneda única europea, es un crimen contra la humanidad. Sí, hay esta tendencia, digamos, lo que yo decía de lo del filo ruso y lo populista está muy en un sentimiento anti-europeo, al menos euroescéptico, ¿no? Estábamos todos hace mucho preocupados en Francia por Marine Le Pen y su visión muy anti-Europa y la posibilidad que podía romper Europa si llegara. Un candidato así realmente representa un peligro eminente, yo creo, para lo que es ya una situación muy difícil de unidad europea. Entonces, este sentimiento está ahí y los Cinque Stelle tampoco son muy pro-Europa, ¿no? Entonces vamos a ver, esto va a ser el gran desafío, creo que las repercusiones que puede tener no solo dentro, sino fuera de Italia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Sebastián, el presidente ruso Vladimir Putin habló ayer ante las dos cámaras legislativas de su país, ante la Duma, estaba la Duma en pleno, por supuesto, y además hizo referencia a que en Rusia tiene ahora un cohete nuclear que puede esquivar el escudo antimisiles de Estados Unidos. Incluso puso un video en esta comparecencia pública que fue transmitida por televisión a todo el país, y los cohetes nucleares caen, según identificaron los expertos, en el video en la costa occidental de la Florida. Ayer pasaron imágenes de las playas que hay en esa zona, la gente estaba tranquila en la Florida. En todos los periódicos del mundo, en los principales, está esta imagen del señor Putin hablando allí. Aquí está el Financial Times, aquí está el periódico The New York Times, y acá tenemos en una foto más grande incluso el diario The Washington Post. Pero lo que llama la atención son titulares como este: las relaciones con Estados Unidos de Rusia están en el peor punto desde la Guerra Fría. La Guerra Fría empezó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, era esa gran tensión entre Washington y Moscú, y terminó, se supone, me parece que fue el 9 de noviembre de 1989 cuando se cayó el muro de Berlín. Con todo esto, ¿estamos otra vez en la Guerra Fría? ¿Volvió la Guerra Fría?
Hombre, diría yo, no es que volviera ayer con esta demostración, este show que en el clásico estilo de un profesional de inteligencia que es Putin, ¿no? Lo que llaman un operativo psicosocial, ¿no? O sea, que muy a cara a su público votante y todo eso. Hay gente que duda si todas estas armas del cuales él habló existen, y si existen realmente cambiarían el balance de poder nuclear, pero lo que es claro para mí es que sí, ya son años que existe una especie de conflicto intenso con Rusia, desde luego desde 2014, cuando lo de Crimea y Ucrania, pero el problema es que es otro tipo de conflicto donde hay más una parte, digamos, todo lo que es el tema ciberataques, todo lo que es expansión de Rusia en zonas sensibles y preocupantes como Siria, ¿no? Pensamos que Rusia está presente en Siria, alineado con Irán, Siria y hasta en cierto punto Hezbollah, ¿no? Que crea una situación muy preocupante, muy explosiva. Rusia está en expansión en Latinoamérica, ¿no? Rusia ha mostrado su capacidad con armas de noticias falsas y de ciberataques de interferir directamente en elecciones en Estados Unidos, en Europa y en otros sitios. Rusia tiene un montón de dinero y unas estructuras muy mafiotescas, ¿no? Que creo que todo el mundo está de acuerdo que usa, por ejemplo, en sitios como Venezuela, para donde ha podido rescatar el país con el tema del petróleo y la energía. Rusia asesina a sus oponentes políticos dentro y fuera del país, ¿no? Inclusive asesinatos como el de Litvinenko en Londres, esto ya en 2006. Entonces, creo que todo el mundo está de acuerdo que hay un conflicto con Rusia, que Rusia es una amenaza existencial a Estados Unidos, la única realmente, y una preocupación que quiere dividir y debilitar Occidente, Europa en particular. Entonces, al mismo tiempo, lo que es raro es que hay una situación en que el presidente de Estados Unidos es reacio a reconocer esta amenaza y ese problema porque cree que de alguna forma deslegitimita su elección, ¿no? Al mismo tiempo, el establishment de seguridad nacional de Estados Unidos tiene una visión bastante dura de Rusia y lo expresa. Entonces, creo que también Putin está reaccionando a eso, ¿no? Está mandando un mensaje, ¿no? A Trump y al establishment americano. Pero desde luego es preocupante. Y es otra señal de que estamos en un mundo peligroso y donde hay un actor que siempre aparece en sitios problemáticos creando problemas. Coincide con ese análisis de Sebastián Rotella, Jean Martínez Sáenz. Totalmente. Yo creo que pasa que la Guerra Fría ya no es el término, ¿no? A utilizar, habrá que buscarse otro nuevo porque la Guerra Fría tenía un componente ideológico muy claro. Era, dicho en términos muy simples, la lucha entre el comunismo de Estado y el capitalismo. Ahora, la verdad es que Putin lo que representa es una especie de autócrata, ¿no? Y su modelo político ideológico no está muy claro, excepto en un punto, que es su supervivencia política, que es la que está él llevando adelante. Ayer hizo una demostración electoral, eso hay que tenerlo en cuenta. El misil es invencible del que habló, ningún experto tiene claro que eso exista, pero no deja de ser una expresión, sino de una realidad, de un deseo, y sobre todo el ejercicio de un pulso hacia Estados Unidos, que Rusia ha definido como su gran adversario geoestratégico. Es verdad, como decía Sebastián, que además ha dado muchos pasos Putin, demostrando una virulencia cada vez mayor, es decir, se anexionó Crimea, intervino en Ucrania, en Siria ha estado apoyando al régimen, y su expansión, incluyendo la generación de las fake news, de las noticias falsas, de las intoxicaciones de campaña, es cada vez más evidente. Es decir, se está configurando como un adversario no solamente de Estados Unidos, sino también global de los aliados de Estados Unidos. La respuesta de Estados Unidos en el territorio nuclear, que posiblemente es el más preocupante por los efectos que pueda tener, es el de responder a la escalada con una escalada. En eso han recuperado, yo creo que la doctrina de Reagan de, bueno, si nos tenemos que ver en una competición, a ver quién corre más. Y es verdad que la economía de Estados Unidos, la tecnología de Estados Unidos, posiblemente es la que con más éxito se pueda enfrentar a la rusa, pero eso, el efecto que va a tener es que en los próximos años, hasta que nuevamente se vuelva a conseguir un equilibrio, una recuperación de confianza que ahora mismo está rota, por mucho que Trump, que curiosamente nunca habla mal de Putin, nunca, no habla,
qué curioso que el hombre que está siendo investigado por la trama rusa no habla de los rusos, ¿no? Genera alguna sospecha. Bueno, pues hasta que se llegue a ese reequilibrio, vamos a ver un mundo más inestable y un mundo lanzado a un rearme. Lo hemos visto en las armas tácticas, que son esas armas atómicas que llaman ellos de bajo alcance, es decir, tan graves y tan mortíferas como las de Nagasaki e Hiroshima, pero que en vez de emplearse en ciudades, en la destrucción masiva de poblaciones civiles, se quiere utilizar para frentes de batalla y objetivos militares, con lo cual da un escenario limitado donde se supone que es más fácil controlar el desarrollo de una confrontación nuclear, lo cual es una locura. Es decir, una arma nuclear es una arma nuclear, sea pequeña, grande o mediana. Eso abre la puerta a todos los demonios. Entonces yo creo que vamos a ver en los próximos años un desarrollo de esa escalada nuclear entre Estados Unidos y Rusia, y lo que hay que esperar es que de alguna forma se rebaje la tensión y que la discusión no sea sobre armas, sino sobre las crisis humanitarias que estamos viendo en el mundo, ¿no? Alina Dieste. Yo creo que sí, que coincido totalmente con ambos. Es muy grave lo que está pasando, pero no solamente en esa confrontación entre Estados Unidos y Rusia, en la cual sospechosamente Trump, que como cabeza de Estados Unidos, no enfrenta directamente a Putin, y muchas veces hasta se le parece, o tiene un perfil, así como estaban hablando, como él mencionaba recién en Italia, lo que pasa con la extrema derecha que simpatiza, o los populistas que simpatizan mucho con la figura de Putin. Bueno, Trump también es de alguna forma un símbolo de todo eso y nunca abiertamente lo cuestiona, pero sí hay una gran preocupación militar por demostrar que Estados Unidos tiene la capacidad y va a ser como el garante para el mundo de frenar ese avance ruso. No tengo tan claro que, por ejemplo, en América Latina, incluso en Europa, se den cuenta, en Europa sí, pero en América Latina que realmente lo vean como un peligro, porque muchas veces genera simpatía, así como lo dijo Tillerson en su discurso al lanzar la estrategia sobre la visión para América Latina, para América en general, la visión de Estados Unidos, mencionó la amenaza rusa, la amenaza china, y mucha gente en Latinoamérica lo tomó mal, lo tomó como porque nos tiene que venir a decir esto, ¿no? Entonces, creo que para todo el mundo, por la tranquilidad de todos, porque empezar a jugar con armas nucleares puede terminar muy mal para no solamente frentes militares, sino en todo el mundo. Sería bueno que se lograra ese equilibrio del que habla Jan, pero yo no sé si estamos muy cerca de eso, ¿no? Realmente con Trump y Putin a la cabeza de las dos potencias no parecería tan fácil. A propósito de Trump, se ha dicho siempre que es un proteccionista en materia económica y comercial, y por supuesto que lo es, y ayer anunció que quiere subir los aranceles al acero al 25%, y los aranceles al aluminio al 10%. Esto va a generar molestias y ya se han manifestado con países aliados como Alemania, como Canadá y México, que además están en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en el NAFTA, los tres, Estados Unidos, Canadá y México, y desde luego la China se ha quejado también con este anuncio del presidente Donald Trump. La empresa siderúrgica aquí en Estados Unidos emplea 385.000 personas, pero en el año 2000, y esto es uno de los argumentos que da Trump, tenía 640.000 trabajadores, prácticamente el doble. Y en todos los periódicos del mundo también está esta noticia en portada, y lo que llama más la atención es que Trump en las últimas horas ha dicho que las guerras comerciales son buenas y que además se pueden ganar. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que todo parte de las tesis aislacionistas, ¿no?, que tiene Trump, y también un poco de su modelo económico de juguete, que bueno, le sirve para los mítines, pero que luego trasladado al mundo real pues va a ocasionar muchos problemas. Es decir, hasta ahora creo que mucha gente en la Casa Blanca le ha contenido, Gary Cohn entre ellos, el principal consejero económico, y otros, pero que poco a poco él se está desatando. Una guerra comercial es mala siempre, porque es una guerra, no es un acuerdo, no es una negociación, es decir, lo estamos planteando en términos de guerra, lo cual ya el punto de partida es malo. Y luego, ¿quiénes son sus enemigos? Bueno, sus enemigos, entre otras cosas, son sus mejores socios. Canadá, México y Alemania y Europa, es decir, y también China, que no es posible, no es su socio, pero es el adversario. Es decir, está eligiendo la peor vía para resolver una cuestión económica, que podríamos entrar a discutir si o no merecen o no la pena aranceles para el aluminio u otros metales, y en qué cantidades, y en qué motivos, en qué momentos. No, está eligiendo los términos de la guerra, lo cual es la confrontación, el abuso de posición dominante que tiene Estados Unidos respecto a sus socios, como estamos viendo con el caso de México y la discusión del NAFTA. No estamos viendo una negociación, estamos viendo una humillación por capítulos. La está intentando ejercer con Canadá. A Alemania ya vimos lo que le pasó cuando vino Merkel aquí a la Casa Blanca, que le dio la mano
cuando tuvo la visita, y sin embargo de Putin, insisto, no habla. El hombre que dijo que tiene misiles que pueden alcanzar Florida, porque eso fue lo que se vio en un vídeo, de ese hombre no habla. Ahora el enemigo es México, es Canadá, es Alemania y algo China. Me refiero que es un planteamiento absolutamente erróneo de la política económica y de la resolución de conflictos económicos que, desde luego, no les hace falta esta beligerancia que muestra Trump y que, bueno, pues de lo que habla es que él está en permanente campaña para su reelección. Él aquí está buscando a ese elector que tiene fiel ahí perdido en Ohio, Wisconsin, que este discurso pues le suena bien, le suena el discurso de un hombre fuerte, le suena el discurso de alguien que puede recuperar esa bonanza económica que hace ya muchas décadas que perdió, pero que en términos reales lo que yo creo que puede traer a Estados Unidos es el medio plazo, quizás no el corto, pero sí al medio o al largo, una pérdida de influencia y una pérdida de competitividad económica. Alina Dieste. Yo creo que también lo está viendo como un problema, por lo menos así lo presenta, de seguridad nacional, ¿no? Por el tema de que recibir todo este aluminio y acero barato desde China, por ejemplo, él lo ve como un gran, no un riesgo de que dominen de alguna forma o se metan más en Estados Unidos. Yo creo que sí, que evidentemente está hablando a ese elector suyo que se siente que ha perdido ese Estados Unidos profundo, que ha perdido su papel protagónico en producir, sobre todo en hacer las cosas, producir cosas en Estados Unidos. Y que de esta manera contenta a muchos que esperan que Estados Unidos vuelva a ser orgulloso productor de sus propios materiales. Creo que puede dañar, obviamente, él es una persona que no cree en el multilateralismo, ya lo ha dicho que prefiere como aislarse, pero sobre todo proteger las fronteras, volver a ser Estados Unidos, como insiste una y otra vez, un país grande y poderoso. Y creo que el símbolo del acero y el aluminio es muy fuerte, ¿no? Es esa cosa de la potencia de la industria siderúrgica de un país. Habría que ver, y yo creo que va a terminar siendo muy costoso, ¿no? Incluso obviamente para Estados Unidos puede ser un gran problema para la industria automotriz, por ejemplo, pero también para el resto del mundo que está mirando qué hace. Bueno, si Estados Unidos toma estas medidas, por ejemplo Brasil se puede ver muy afectado también, ¿no? en Latinoamérica. Sebastián. Como dijo Jan, es curioso ver un presidente declarando guerra contra sus aliados, mientras Putin estaba básicamente hablando de bombardear Florida, donde tiene Mar-a-Lago, donde está Trump, o sea, está Trump vacaciona ahí, ¿no? O sea, la juxtaposición es impresionante, pero es un candidato que vive buscando, es el clásico candidato populista que vive buscando un enemigo, ¿no? Entonces, en esta vez la guerra comercial, perfecto, porque cuando hay guerra hay enemigos. Otra cosa importante aquí es que esto muestra la división, la contradicción al corazón del Partido Republicano entre los puristas conservadores clásicos del mercado libre y el ala populista que quiere hacer más para el trabajador americano declarando este tipo de proteccionismo, que es una contradicción que de vez en cuando que Trump, con lo errático y lo caótico que es, resalta y abre esta herida de vez en cuando y otra vez ha pasado. También tiene algo de años 80, ¿no? Por ejemplo, a los japoneses, siempre se habla de los japoneses, que realmente no creo que son ningún tipo de amenaza, ni comercial, ni de seguridad nacional. Pero es un poco parte de esta visión de tirar algo, tirar alguna carne a esta ala, este sector tan importante, que se podía hacer cosas para proteger al trabajador americano, se podía hacer cosas para proteger los sindicatos, se podía hacer cosas para la salud, se podía hacer cosas para programas de transición industrial, ¿no? Pero todo eso sería ya complejo y sofisticado. Es muy fácil hablar de un proteccionismo y declarar una guerra del pasado de vuelta. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Es noticia Cataluña, nuevamente, Jan, y lo ha sido desde el pasado 1 de octubre, cuando el gobierno regional de esa comunidad autónoma española, lo que se llama la Generalitat, que estaba presidido por Carles Puigdemont, convocó un referéndum independentista. Recordemos que Cataluña tiene alrededor de 8 millones de habitantes y la capital es Barcelona y representa casi el 20% del Producto Interno Bruto de España. Ese referéndum del 1 de octubre fue considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español, como consecuencia de lo cual el gobierno central de Mariano Rajoy puso en marcha el artículo 155 de la Constitución y asumió una serie de competencias, las principales del gobierno autonómico o regional. Después el señor Rajoy convocó a elecciones para el 21 de diciembre, las hubo, y prácticamente quedaron empatados los independentistas y los no independentistas. Pero por esas razones del sistema electoral español, los independentistas pueden formar gobierno en el Parlamento, lo que se llama el Parlament, en Cataluña.
Pues los señores del Parlamento querían que fuera escogido nuevamente como presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pero él se fue a Bruselas, no puede llegar a España porque lo meten a la cárcel. Y Puigdemont había estado en los últimos días tratando de ser investido presidente y ayer finalmente en un video dijo que él renuncia, al menos de manera provisional, a la idea de convertirse él en el jefe del gobierno catalán y que más bien considera que debería escogerse a otro hombre llamado Jordi Sánchez, que también está en prisión, que es jefe de una organización social catalana. ¿Esto no va a tener nunca fin? Bueno, esto es el teatro del absurdo. Es decir, es que vamos pasando capítulos y parece que estemos en el primero todavía, ¿no? Es decir, el prófugo le da el relevo al preso, cuando ninguno de los dos puede ser presidente. Pero vamos a ver, yo creo que cualquier observador exterior dirá, pero ¿ustedes están pensando en ustedes o están pensando en sus ciudadanos? Pues es evidente que no están pensando en la buena marcha de Cataluña, están intentando perpetuar el bloqueo institucional. Es decir, la impresión que está dando es que de alguna forma ellos perciben ahora casi incluso el 155 como un beneficio y quieren instalarse en esa situación de excepcionalidad en vez de reconocer la legalidad y permitir que esas instituciones funcionen como deberían funcionar, es decir, con normalidad, que el Parlamento, elegido democráticamente, elija a un candidato que sea válido, que los hay, da igual su ideología, sí, pero a un candidato válido desde el punto de vista jurídico y que desde ahí pues, se tomen las disposiciones normales en cualquier administración autonómica. Pues no, lo que estamos viendo es un señor que se ha dado a la fuga, otro que está preso y entre ellos ese juego que desde luego a quien perjudica es al pueblo de Cataluña. Yo creo que cada vez hay más cansancio, cada vez hay más hartazgo con esta línea del independentismo y que los partidos que creen en la democracia, los partidos que creen en el imperio de la ley, en las reglas del juego, que es lo que distingue a un demócrata de quien no lo es, cada día son más fuertes. Sebastián Rotella. Si quedara alguna duda de que este liderazgo independentista es capaz de crear un país, si hay alguien que pensaba eso, o sea, ni son capaces de crear un gobierno. Este circo que hemos visto en estas semanas realmente resalta que es absolutamente absurdo y inoperante ese grupo de líderes que mientras la región de Cataluña tiene problemas serios, tiene un problema con el sistema de salud, tiene problemas con los resultados de educación de los jóvenes en general y en particular que hay una generación de catalanes que no saben hablar bien el español, que es un idioma muy útil en todo el mundo. Hubo un atentado importante producto de un problema de radicalización islamista que es más fuerte en Cataluña que en cualquier otro sitio de España, del cual nadie habla, que pasó en septiembre, en que todas las fuerzas de seguridad, también las del país de España, tuvieron problemas, pero el papel de las fuerzas de seguridad catalanas todavía nadie realmente ha examinado en las fallas que hubo ahí. Entonces, es un espectáculo que tienen que terminar para el bien de todos, incluyendo los que quieren avanzar con esta causa, porque esto no es la forma de hacerlo y están perdiendo el tiempo de todos con una cosa frívola y ridícula. Alina Dieste. Yo creo que además de los problemas que tienen para conseguir a alguien que sea presidente, que válido, como decía Jan, tienen que resolver qué programa de gobierno hacen, tienen que definir si quieren seguir con esta línea independentista realmente profunda o si quieren empezar a buscar una alternativa para el bien de todos los catalanes. Creo que han perdido mucho. Habría que evaluar ahora como los catalanes cómo se sentirían o cómo ven todo este proceso en el cual han sido intervenidos, o sea que han perdido autonomía y en el fondo ha salido fortalecido el PP, ¿no? Porque eso es un poco el resultado de todo esto, o por lo menos parece por este momento, ¿no? Entonces, es Ciudadanos, otro partido también de centro-derecha ha salido fortalecido, es verdad. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Jan Martínez Sanz, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Yo creo que ha sido una semana fatal, nefasta para Melania Trump, la esposa del presidente. Es una figura cada día más desgastada, nunca ha tenido perfil propio en la Casa Blanca y esta semana se ha visto sorprendida por uno de los temas más candentes y más tristes posiblemente de este mandato, como es la cuestión migratoria. Su marido, el presidente, es un furibundo
xenófobo, quiere poner muros a México, quiere acabar con el reagrupamiento familiar, él que luego tanto defiende la familia, quiere acabar con el reagrupamiento familiar para los inmigrantes y además modular los visados en función de las necesidades económicas. Y se ha descubierto que los padres de Melania están en Estados Unidos por la vía del reagrupamiento familiar que quiere acabar su marido y que ella misma hace ya 16, 17 años consiguió un visado excepcional, le llaman la visa Einstein, que es para figuras extraordinarias con habilidades extraordinarias y nadie sabe cómo la consiguió. Es decir, el problema migratorio está destapando las enormes contradicciones que hay, por cierto, en todas partes. Es decir, a mí me parece muy bien que sus padres vengan por reagrupamiento familiar o que ella sea ciudadana americana, pero que permita a otros que también tienen derecho a serlo. Alina Dieste, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, creo que fue una semana fatal y vienen siendo varias semanas fatales para Hope Hicks, hasta ahora, hasta hace muy poco, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, una joven de 29 años, viene en el estilo de Ivanka Trump, la hija del presidente Trump, modelo que trabajó para ella, para Ivanka Trump en Nueva York, antes de unirse antes de la campaña incluso de Donald Trump. Hacía 3 años que trabajaba con el presidente. Para el presidente es una pérdida tremenda porque él era, estaba muy acostumbrado a ella. Formaba parte del círculo de amigos y familia, no solamente una colaboradora desde el punto de vista profesional. Y para Hope Hicks fue el momento de irse porque yo creo que estaba desde hacía tiempo presionada, no solamente porque se la había involucrado con Rob Porter, el ex secretario de personal de la Casa Blanca, que renunció acosado por denuncias de ex esposas que le decían que abusos agresiones sexuales, violencia doméstica y también abusos psicológicos. Hubo incluso una foto, ¿no?, de una de las ex esposas con el ojo morado diciendo que este señor la había maltratado. Y bueno, este señor salía supuestamente con Hope Hicks, así que ella tuvo dificultades para mostrar y contar esto a la audiencia. Como directora de comunicaciones era un conflicto de interés bastante fuerte. No solo eso, sino que esta semana testificó en el Congreso y confesó, según se ha dicho, aunque era puertas cerradas, que tuvo que contar algunas mentiras piadosas en nombre del presidente. Y bueno, eso parece ser, ella insiste en la Casa Blanca que no fue así, pero parece ser que fue un poco el acabose, o que hay quienes dicen que hace tiempo que estaba pensando en irse, buscar otros caminos, pero creo que realmente tuvo una semana muy dura, esta elegante y discreta joven. Hope Hicks. Sebastián Rotella, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que para la NRA, la Asociación Nacional de Rifles, el poderosísimo lobby pro armas de este país, que tiene un dominio absoluto que parecía intocable sobre el tema de las armas y empujando unas políticas recalcitrantes y extremas y no extremistas de tenencia de armas en ese país. Pero después de la masacre de la Florida, por primera vez después de tantos masacres en que no pasaba nada, hay una especie de movimiento político en contra de la NRA, que se ha manifestado, por ejemplo, en cosas interesantes como empresas que cortan sus vínculos con ella, como la United Airlines, la Delta Airlines, que se ha visto en tiendas que vendían armas de asalto que han decidido no venderlas más o subir la edad al cual venden, de gente a quien lo venden. Y que hay una especie de movimiento, sobre todo de gente joven, de estudiantes de secundaria, de universidad, ¿no?, desafiándose, diciendo por qué tiene tanto poder este grupo, ¿no?, que ha causado tanto daño, ¿no?, de alguna forma, ese poder ilimitado de las armas. Y también hay una investigación muy interesante, que ya se habla de ella hace unas semanas, sí, de la NRA, de una posible infiltración de fuerzas rusas que pueden haberla usada para pasar dinero a la campaña de Trump, que si es cierto es explosivo, vamos a ver si es cierto, pero ha sido una mala semana para ellos. Gracias, Sebastián Rotella, por haber estado en este programa. Alina Dieste y Jan Martínez Ares, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.